¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Gini, y hoy tal vez es el día más esperado por muchos que adoramos el arte y las historias del mangaka Junji Ito, porque Netflix estrenó hoy una serie muy atractiva para aquellos que conocemos la obra del maestro del terror japonés, pero hay que decir que no es para un público general, porque es una de esas series raras que tiene un tono del horror muy característico del país asiático, el cual está muy lejos del terror comercial al que muchos por ahí están acostumbrados. Acá hay historias que son únicas y raras, como las fantasías creadas por Lovecraft, el cual obviamente habrá sido una inspiración para el mangaka japonés, por lo que debo advertir que si están esperando algo que genere muchísimo miedo, esta serie no lo hace, o tal vez no lo hace de la forma convencional. Tampoco tiene un diseño visual que sea excepcional, lo cual aquellos que vieron la serie de Junji Ito Collection saben que animar estos cuentos es algo casi imposible, porque lo que transmiten los dibujos en papel es completamente otra cosa, y de ahí radica el éxito y la fama del autor, por lo que siempre recomiendo que si te gusta y tenés la posibilidad, vale muchísimo la pena tener en físico sus historias, porque esta serie yo la veo como un acercamiento para aquellos que desconocen completamente la obra de este autor y que a partir de esta serie quieran empaparse un poco con todas las extraordinarias historias que él creó, lo cual rescato muchísimo de la serie, que si dejas el prejuicio crítico de un lado, te vas a encontrar con historias que logran generarte un pequeño sentimiento de horror y en algunos casos va a plantear ideas que te van a volar la cabeza y te hacen reflexionar sobre cosas metafísicas e incluso pueden llegar a inspirar a aquellos que les gusta escribir. Así que no perdamos más tiempo y déjenme contarles de qué trata Junji Ito Maniac, relatos japoneses de lo macabro. Serie japonesa de anime que es una antología de terror original de Netflix que se estrenó hoy jueves 19 de enero del 2023 en la plataforma del gigante del streaming. Para aquellas personas despistadas que no sepan, como su título indica, son historias que adaptan los cuentos escritos e ilustrados por el maestro Junji Ito, quien solo dio el permiso para que sucedan sus historias, pero no se involucró en la producción ni la creación de esta serie. Fue animada por el estudio DIN, un estudio que se encargó de clásicos como Ranma y Medio, Rurouni Kenshin, Hunter x Hunter, Fruit Basket, Get Backers, Junjo Romantic, Pandora Hearts, la Junji Ito Collection, Konosuba, y los últimos más conocidos en estos años fueron dos películas de Nanatsu no Taizai en coproducción con el estudio Marry Jack y las películas de Sailor Moon Eternal en coproducción con Toei Animation. Por último, también hay que destacar que la dirección estuvo a cargo de la directora Shinobu Takashira, quien también dirigió la Junji Ito Collection. La trama nos presenta dos episodios que parecieran no tener relación, pero en realidad algunos tienen personajes en común. También vale aclarar que algunos son episodios dobles, es decir que tienen dos cuentos en vez de uno, lo cual es un total de 20 cuentos que fueron adaptados y que, como es una antología, uno puede ver cualquier episodio ya que no siguen un orden específico. El primero se llama Los extraños hermanos Hikisuri, el cual nos presenta una familia de 6 hermanos donde el mayor decide realizar una sesión espiritista para impresionar a una mujer llamada Sachiyo que conoció cerca del río, que intentaba fotografiar fantasmas. En esta sesión intentará contactar a sus padres muertos, algo que traerá conflictos a toda la familia. El segundo es un episodio doble. El primer cuento se va a llamar La historia del túnel misterioso, el cual literalmente trata sobre cierta actividad sobrenatural que sucede en un túnel, el cual es un lugar que atormenta a unos niños porque allí desapareció su madre. El segundo cuento se llama El autobús de los helados y también es bastante literal porque trata de un extraño hombre que tiene un autobús que reparte helados y sube a los niños a dar una vuelta, pero misteriosamente no deja que los adultos suban. El tercero se titula Los globos colgantes y es una de las historias más impactantes visualmente, ya que después del suicidio de una idol empiezan a aparecer un montón de extrañas cabezas gigantes que son iguales a los habitantes de Tokio, a los cuales empiezan a perseguir. El cuarto es un episodio doble. El primero se llama La habitación silenciosa, en la que un joven le pide a sus padres llamar a un carpintero para insonorizar su habitación porque su pequeño y excéntrico hermano Soichi lo molesta constantemente y no lo deja estudiar, pero la solución puede empeorar el problema. El segundo cuento de este episodio se llama La guarida del arenero, y en la que hay un hombre llamado Yuji le cuenta a su amiga Mari que cuando duerme su alter ego de los sueños intenta apoderarse de su cuerpo, por lo que le pide ayuda para vigilarlo
acompañarlo mientras duerme. El quinto episodio también es uno doble. El primer cuento se llama Intruso, trata de un chico que invita a sus compañeros a su casa ya que están interesados en lo paranormal, y él le cuenta que a veces escucha pasos y por eso les dice que vengan. El segundo cuento se llama El pelo largo en el ático y trata sobre una chica llamada Chemi que intenta cortarse el pelo, el cual lo había dejado crecer porque le gustaba a su novio. El sexto episodio es también uno doble. El primero se titula Moho y trata sobre un hombre que vuelve a su casa después de mucho tiempo y se encuentra con algo bastante difícil de limpiar. El segundo cuento se llama Biblioteca de Ilusiones y trata de un hombre que está obsesionado con cuidar su enorme colección de libros. El séptimo episodio se llama La ciudad de las tumbas y nos presenta a los hermanos Kaoru y Tsuyoshi que van a visitar a una vieja amiga llamada Izumi por las vacaciones de verano, pero en el camino van a atropellar a una chica y eso va a desatar un poco el caos. El octavo episodio es uno doble. El primer cuento se titula Capas de terror y trata sobre una aparente maldición que cae sobre una familia de un arqueólogo que encontró una extraña figura humana envuelta en capas de piel hace muchos años atrás. El segundo cuento se llama La cosa que apareció en la orilla y literalmente trata de un monstruo parecido a una ballena que aparece en la playa y tiene algo horrible en su interior. El noveno episodio se titula Las fotos de Tomie y es tal vez el cuento más conocido por todos los amantes del terror porque tiene de protagonista a la icónica Tomie. Trata de una chica que le saca una foto a Tomie y descubre algo horrendo al revelar esta foto. El décimo episodio es también uno doble. El primer cuento se va a llamar El laberinto intolerable y trata sobre dos amigas llamadas Noriko y Sayoko que en una excursión en las montañas se van a topar en un templo antiguo donde hay un grupo de creyentes dedicados a practicar una versión corrupta y esotérica del budismo. El segundo se va a titular Abuso y trata sobre una niña que maltrata a un chico menor que ella que dejan a su cuidado para que juegue con ella en el parque. El episodio número 11 es uno doble. El primer cuento se llama Pasillo y trata literalmente sobre un pasillo cerrado junto a la habitación que se acaba de mudar el joven Ishida y que por las noches escucha escalofriantes voces provenientes de afuera. El segundo cuento se titula Escultura sin cabeza y también trata sobre algo literal donde se nos presenta a los jóvenes Shimida y Rumi que pertenecen al club de arte de su escuela. Su profesor estaba preparando una exposición de esculturas sin cabeza, pero resulta que misteriosamente este hombre es asesinado y decapitado. El último episodio, el número 12, también es uno doble. El primer cuento se llama La mujer susurrante y nos presenta a la joven Mayumi, hija de una familia adinerada que sufre una enfermedad mental, por lo que debe recibir instrucciones específicas en todo momento sobre qué hacer o decir, de lo contrario queda paralizada por la indecisión y no puede hacer nada por sí misma. Es por eso que su padre contrata a una cuidadora que la ayude y la acompañe. El segundo cuento se llama La querida mascota de Soichi y nos presenta nuevamente al extraño y excéntrico joven llamado Soichi y cómo su hermana mayor trae a la casa un gato que encontró en la calle con el cual este chico se va a obsesionar y lo maldice para que actúe como él. Todas las historias son cuentos y lo más interesante que tienen es que no siguen la estructura de terror actual. No son historias con una profundidad que busca representar una metáfora o ser ejemplo de algo, sino que son una perfecta representación de pesadillas, donde no parecieran tener alguna lógica o búsqueda de algo racional. Las cosas suceden, no se explican. Obviamente nosotros podemos darle alguna explicación o trasfondo a cada historia, como las relaciones familiares, el miedo a la muerte, el abuso, la culpa, al suicidio o a lo desconocido, pero sobre todo plantea situaciones horribles que no necesariamente hay que encontrarle alguna explicación, porque todo tiene un tono sombrío que, vuelvo a decir, es como la búsqueda de retratar completamente una pesadilla. Como dije anteriormente, los personajes no buscan ser ejemplo de nada, sino representar pesadillas y los miedos más profundos que alguien podría haber imaginado. Todos son personajes lúgubres que descubren algo extraño o que realizan algo horrible, por lo que van a ser castigados por una fuerza sobrenatural. Si bien ninguno de estos personajes tienen cosas en común entre un episodio o siguen una historia progresiva en particular, hay dos que sí se repiten. Por un lado, la idol Terumi, que se suicida en el tercer episodio, aparece en un reportaje que pasa en la televisión en la historia del autobús de los helados del segundo episodio. Y después, el caso más notorio
episodio es el de Soichi, ese chico creepy que atormenta a su familia y aparece en el segundo cuento del cuarto episodio, como también en el segundo y último cuento del episodio 12. Y por último también hay que decir que algo que van a notar mucho es que en todos los episodios siempre va a resaltar una figura femenina de estética lúgubre, pero que es visualmente llamativa, y solamente los cuentos que no tienen un personaje femenino de estas características son aquellos que forman parte de un episodio doble, por lo que, como digo, en todos los episodios siempre va a haber una chica que representa a estos personajes, que es como una marca característica de Junji Ito. Todos los episodios tienen una animación particular, lo cual para mí en realidad corresponde a lo que es una animación clásica, ya que hay bastantes planos que son estáticos donde los personajes se mueven mínimamente y se busca dar un aparente movimiento con el tamaño del plano que busca imitar lo que sería como un desplazamiento de la cámara. Hay muy pocos episodios en los que el sonido juega un rol importante y van a notar que ningún episodio tiene música y que casi todos están animados a color. El único cuento que está en blanco y negro es el primero del sexto episodio, lo cual seguramente sea para realzar el concepto del moho y además marcar aún más la diferencia con el segundo cuento de ese episodio, en el que por primera vez vemos colores que son muy intensos, porque en general la mayoría de los cuentos tienen colores apagados que refuerzan el tono lúgubre que la serie busca generar. También es muy interesante que después de los créditos finales de cada episodio hay como una breve secuencia de imágenes estáticas muy coloridas pero aterradoras y una voz en off que seguramente busca imitar lo que sería la voz de Junji Ito, en la que divaga incoherentemente sobre escribir con sangre, letras que parecen insectos o el uso de huesos para perforar las paredes, que en lo personal me gusta cómo es utilizado este agregado final. Por último, y no menos importante, hay que decir que no es casual que el episodio de Tomie sea el único en formato de 4/3, porque remite a que uno está viendo un clásico y hace que el espectador lo mire con otros ojos, como si la directora quisiera decirnos que este episodio en particular es especial y hay que prestarle bastante atención. Para mí Junji Ito Maniac es una serie obligatoria si te gusta el terror, porque tiene cuentos que son exquisitos. Realmente a mí todo lo que se adapta de Junji me encanta, lo veo, lo admiro, lo aprecio y lo valoro muchísimo, más allá de que tenga sus fallas y que son cuentos que para la generación actual seguramente resulten bastante tontos, pero si le dan una oportunidad seguramente se van a llevar alguna que otra sorpresa. Yo la verdad la recomiendo fuertemente, es uno de los estrenos que más estaba esperando este mes y luego de ver los 2 episodios me siento realmente satisfecho. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido. Como ya saben, cuídense, espero que tengan un lindo día.